Capítulo número 15. El cadáver del niño yacía en un canal abierto junto a la carretera comarcal en la parte sudoeste de Moonlight Cove. Su cara, blanca como la cera, tenía manchas de sangre. A la luz de los focos, con doble trípode de la policía, sus ojos miraban hacia una playa infinitamente más lejana que la del cercano Pacífico. De pie, al lado de uno de los focos, Loman Watkins miraba el cuerpecillo, obligándose a testificar la muerte de Eddie Baldowski, ya que Eddie, de solo 8 años, era su ahijado. Loman había ido a la escuela con el padre de Eddie, George, y en sentido estrictamente platónico había estado enamorado de la madre de Eddie, Nella, durante casi 20 años. Eddie había sido un gran niño, inteligente, curioso y bien educado. Había sido, pero ahora magullado, golpeado con salvajismo, lleno de arañazos y desgarros, desnucado, el niño era poco más que un montón de basura en putrefacción, como todo su prometedor potencial destruido, su vivacidad apagada, carente de vida. De las innumerables cosas horribles en las que Loman se había encontrado durante los 21 años de trabajo policial, aquella era quizá la peor, y debido a su relación personal con la víctima, hubiera debido estar conmocionado, cuando no desolado. Sin embargo, apenas se sentía afectado por la visión del pequeño y destrozado cuerpo. La tristeza, la ira y toda una serie de sentimientos le rozaban, pero solo ligera y brevemente, de la misma forma que un pez no visible acaricia al pasar a un nadador en un mar oscuro. La pena, que hubiera debido pincharle como clavos, le era desconocida. Barry Skolnick, uno de los nuevos oficiales del recién ampliado cuerpo de policía de Moonlight Cove, se acercó al canal, puso en pie en cada orilla y tomó una fotografía de Eddie Baldowski. Durante un instante, los ojos abiertos del muchacho centellearon a causa del flash. La creciente imposibilidad de Loman por sentir era extrañamente la única cosa que le provocaba sentimientos fuertes. Le sacaba de quicio. En los últimos tiempos sentía temor por su despego emocional, un no deseado pero al parecer irreversible endurecimiento del corazón, que pronto le dejaría con las aurículas de mármol y los ventrílocos de piedra. Ahora era uno de nueva gente, diferente en muchos aspectos al hombre que había sido. Su físico era el de siempre, 1,65 m de altura, fornido, con una cara ancha e inocente que sorprendía en un hombre con su oficio, pero no era solo lo que parecía. Tal vez un mayor control de las emociones. Los puntos de vista más estables y analíticos eran beneficios imprevistos del cambio, pero ¿era en realidad beneficioso no sentir, no apenarse? Aunque la noche era fría, muy fría, notó sudor en el rostro, en la nuca y en las axilas. El doctor Ian Fitzgerald, el juez, estaba ocupado en alguna otra parte, pero Víctor Callan, propietario de la funeraria Callan y ayudante del juez, ayudaba a otro oficial, Jules Timmerman, a rastrear el suelo entre el canal y el bosque cercano. Buscaban huellas que el asesino hubiera podido dejar. En realidad, estaban representando una comedia para los residentes de la zona, que se habían concentrado al otro lado de la carretera. Suponiendo que se encontraran huellas, nadie sería arrestado por el crimen. No tendría lugar ningún juicio. Si encontraban al asesino de Eddie, le encubrirían y se ocuparían de él a su modo, con el fin de ocultar la existencia de nueva gente a quienes todavía no habían sido sometidos al cambio. Sin duda, el asesino debía de ser lo que Thomas Shattuck llamaba un regresivo, uno de nueva gente que había resultado mal, muy mal. Loman apartó la vista del cadáver. Se dirigió por la carretera comarcal hacia la casa de los Baldowski, que estaba a pocos metros al norte y envuelta por la bruma. Ignoró a los curiosos, pese a que uno de ellos le preguntó:
Jefe, ¿qué diablos pasa? Era una zona semirural dentro de los límites del pueblo. Las casas estaban muy separadas y sus luces aquí y allá poco podían hacer para iluminar la noche. Antes de encontrarse a medio camino del hogar de los Baldowski, aunque estaba a pocos pasos de los hombres en el lugar del crimen, se sintió aislado. Los árboles, torturados por los años de viento marino en noches menos calmadas que aquella, se inclinaban hacia la carretera con sus escuálidas ramas rozando los guijarros por donde caminaba. Imaginaba movimientos en la oscuridad de las copas y en la negrura y la niebla en los retorcidos troncos. Puso una mano sobre la culata del revólver que llevaba en la pistolera. Loman Watkins era jefe de policía de Moonlight Cove desde hacía 9 años y durante el último mes se había derramado más sangre en su jurisdicción que en todos los 8 años y 8 meses anteriores. Estaba convencido de que lo peor aún tenía que llegar. Tenía la impresión de que los regresivos eran más numerosos y problemáticos de lo que Shattuck creía o quería admitir. Le horrorizaba la regresión casi tanto como su nueva frialdad y actitud desapasionada. Al contrario que la felicidad y la desdicha, la alegría y la pena, el miedo era un mecanismo sobreviviente, así que tal vez no perdiera el contacto con él de una forma tan completa como le había ocurrido con otras emociones. La idea le inquietó tanto como el movimiento fantasma en los árboles. ¿Será el miedo?, pensó, la única emoción que prosperará en este magnífico mundo que estamos construyendo. Capítulo número 16. Después de una hamburguesa grasienta, patatas fritas quemadas y una botella de 2X en la cafetería desierta de Cove Lodge, Tessa Luckland volvió a su habitación, se acomodó en las almohadas de la cama y llamó a su madre a San Diego. Marion contestó al teléfono a la primera señal y Tessa la saludó. «Hola, mamá. ¿Dónde estás, TJ?» Cuando era niña, Tessa nunca consiguió decir si quería que la llamaran por el primer nombre o el segundo, Jane, así que su madre siempre la llamaba por las iniciales de ambos. «En el Cove Lodge», contestó Tessa. «¿Es bonito?» «Es lo mejor que he podido encontrar. En este pueblo no se preocupan de tener alojamientos turísticos de lujo. Si no dispusiera de vistas admirables, Cove Lodge sería uno de esos hoteles que solo subsistirían a base de proyectar películas pornográficas en televisión de circuito cerrado y alquilando habitaciones por horas. ¿Está limpio?» «Aceptable. Si no está limpio, sugiero que te traslades. Mamá, cuando estoy en exteriores filmando una película, no siempre dispongo de alojamientos de primera, ya lo sabes. Cuando hice el documental sobre los indios misquitos en Centroamérica, vivía en sus chozas y dormía en el barro. TJ, cariño, no debes ir diciendo que dormiste en el barro. Los cerdos duermen en el barro. Tú tienes que decir que has dormido en el raso o en tiendas de campaña, pero nunca en el barro. Incluso de las experiencias desagradables se puede sacar provecho si uno se conserva su dignidad y estilo. Sí, mamá, lo sé. Lo que intento decirte es que el Cove Lodge no es gran cosa, pero sí mejor que dormir en el barro. Acampar. Mejor que acampar, repitió Tessa. Ambas guardaron silencio durante un momento. Luego Marion dijo, «Maldita sea, debería estar contigo. Mamá, tienes una pierna rota». Mi obligación era acudir a Moonlight Cove tan pronto supe que había encontrado a la pobre Janice. Si hubiera estado allí, no habrían incinerado el cadáver. Como hay cielo que no lo hubieran hecho. Lo habría evitado y habría perdido una autopsia a autoridades dignas de crédito. Así no te verías metida en esto. Estoy furiosa conmigo misma. Tessa se recostó en las almohadas y suspiró. Mamá, no te mortifiques. Te rompiste la pierna 3 días antes de que encontraran a Janice. No puedes viajar ahora ni tampoco entonces. No es culpa tuya. Hubo un tiempo en que una pierna escayolada no me hubiera detenido. Ya no tienes 20 años. Sí, lo sé, soy vieja, dijo Marion con tristeza.
Algunas veces pienso en lo vieja que soy y me horrorizo. Solo son 64 años. No aparentas más de 50 y te rompiste la pierna practicando paracaidismo, así que no esperes mi compasión. Consuelo y compasión es lo que una anciana madre espera de una buena hija. Si te llamara anciana y te tratara con compasión, me enviarías a China de un puntapié en el trasero. La oportunidad de dar una patada en el trasero a una hija de vez en cuando es uno de los placeres de una madre anciana. Por cierto, ¿de dónde saldría aquel árbol? Hace 30 años que salto en paracaídas y nunca había aterrizado en un árbol. Y te juro que no estaba allí, cuando miré abajo para escoger el lugar de la caída. Aunque una parte del inagotable optimismo y del sentido aventurero de la familia Lugnam procedía del difunto padre de Tessa, Bernard, una buena parte, con también una gran dosis de rebeldía, surgía del fondo genético de Marion. Tessa dijo: esta noche, en cuanto he llegado, he bajado a la playa donde la encontraron. Todo esto debe de ser terrible para ti, TJ. Puedo soportarlo. Cuando Janice murió, Tessa estaba viajando por zonas rurales en Afganistán, investigando los efectos de la guerra genocida del pueblo afgano y su cultura, con la intención de escribir un guión para un documental sobre el tema. Su madre no había podido darle la noticia de la muerte de Janice hasta 2 semanas después de que el cadáver hubiera sido devuelto a la playa de Moonlight Cove. 5 días atrás, el 8 de octubre, había tomado el avión en Afganistán con la sensación de deberle algo a su hermana. Su carga de culpabilidad era casi tan pesada como la de su madre, pero lo que le había dicho era cierto. Podía soportarlo. Tú tenías razón, mamá. La versión oficial apesta. ¿Qué has averiguado? Nada aún, pero estaba en la playa, allí donde se suponía que tomó el Valium. Nadó por última vez y se fue encontrada 2 días después. Y he sabido con toda la historia que la historia en sí es basura. Estoy totalmente convencida, mamá, y de una forma u otra voy a descubrir lo que le ocurrió. Debes tener cuidado, cariño. Lo tendré. Si a Janice la mataron, no me pasará nada. Y sí, como sospechamos, no podemos fiarnos de la policía local. Mamá, mido 1,65, tengo el pelo rubio, los ojos azules, temperamento alegre y un aspecto tan peligroso como una ardilla de Walt Disney. Durante toda mi vida el problema ha sido luchar contra mi físico para que me tomaran en serio. Las mujeres quieren hacerme de madre o de ser mis hermanas y los hombres desean comportarse como padres o llevarme a la cama. Pero muy pocas personas se dan cuenta de inmediato de que tengo un cerebro, creo, mayor que el de un mosquito. Por lo general les cuesta un tiempo descubrirlo, así que utilizaré mi físico en lugar de pelear contra él. Nadie me considerará una amenaza. ¿Me llamarás? Por supuesto. Prométeme que te mancharás si corres peligro, que abandonarás. Me cuidaré. Prométeme que no te quedarás si hay peligro, insistió Marion. Te lo prometo, pero tú tienes que prometerme que durante una temporada no volverás a saltar de los aviones. Ya no estoy para esos trotes, hija. Soy mayor, una anciana. Voy a tener que dedicarme a distracciones propias de mi edad. Siempre quise aprender a hacer esquí acuático, por ejemplo, y ese documental que filmaste sobre las carreras de trial me despertó las ganas de probarlo. Te quiero entera, mamá. Te quiero, TJ, más que a mi vida. Les haré pagar lo que le hicieron con Janice, si es que hay alguien a quien valga la pena hacerle pagar. Recuerda que nuestra Janice se ha ido, pero tú sigues aquí y tu lealtad primordial no tiene que ver ni que ser a los muertos. Capítulo número 17. Josh Baldowski estaba sentado en la mesa de fórmica de la cocina. Aunque sus manos callosas hacían con fuerza un vaso de whisky, no podían evitar que temblaran y el líquido dorado se agitara. Cuando Loman Watkin entró y cerró la puerta, George ni siquiera levantó la vista. Eddie había sido su único hijo. George era alto, ancho de pecho y espaldas,
Gracias a los ojos profundos, los labios delgados y los rasgos afilados, tenía un aspecto fatigado y humilde, a pesar de su apostura. Su aspecto formidable, no obstante, engañaba, ya que era un hombre sensible, de hablar sereno y amable. —¿Qué tal estás? —preguntó Loman. George se mordió el labio inferior y asintió como para decir que superaría aquella pesadilla, pero sin mirar a Loman. —Me ocuparé de Nella —dijo Loman. Esta vez George ni siquiera asintió. Cuando Loman cruzó la bien iluminada cocina, sus zapatos hicieron crujir el suelo de linóleo. Se detuvo en la puerta que conducía al pequeño comedor y se giró para mirar a su amigo. —Encontraremos a ese bastardo, George, te lo juro. George apartó la vista del whisky. En sus ojos asomaban las lágrimas, pero no las dejaría caer. Era un polaco orgulloso, endurecido, dispuesto a ser fuerte. Dijo: Eddie estaba jugando en el jardín trasero al atardecer, allí, en el jardín, donde se le podía ver desde cualquier ventana, aquí, en su casa. Cuando Nella le llamó para cenar, poco antes de que oscureciera, y no acudió ni contestó, pensamos que se había ido a casa de alguno de los vecinos para jugar con los niños, sin pedir permiso, como debería haber hecho. Ya lo había explicado más de una vez, pero parecía necesitar repetirlo una y otra vez, como si a la fuerza de agotar el relato diluyera la cruda realidad, y de este modo pudiera cambiarla igual que 10.000 audiciones de una cinta borraran la música y dejaran un silbido. Empezamos a buscarle y no le encontramos. Al principio no nos preocupábamos. En realidad estábamos enfadados con él, pero luego nos asustamos y cuando iba a llamarte le encontramos en el canal. Santo cielo. Y destrozado. Suspiró profundamente. Las lágrimas contenidas resplandecían en sus ojos. ¿Qué clase de monstruo puede hacer eso con un niño? ¿Llevárselo a alguna parte y dejarle de esa forma? ¿Y luego ser tan cruel como para devolverle aquí para que lo encontráramos? Tuvo que ser así, y que hubiéramos oído los gritos si el malnacido le hubiera hecho eso en los alrededores. Tuvo que llevárselo, torturarlo y luego traerlo. ¿Qué clase de hombre, Loman? Por el amor de Dios, ¿qué clase de ser humano? Un psicópata, contestó Loman, como había dicho antes. Y era cierto, los regresivos eran psicópatas. Sadak había acuñado un término para su estado, psicosis relacionada con metamorfosis. Es probable que drogado, añadió, y ahora mentía. Las drogas, al menos los fármacos ilegales convencionales, no tenían nada que ver con la muerte de Eddie. A Loman, según le asombraba la facilidad con que mentía a un amigo íntimo, algo que antes era incapaz de hacer. La inmoralidad de mentir era un concepto que se ajustaba más a la vieja gente y a su turbulento mundo emocional. El antiguo concepto de lo que era inmoral podía no tener ningún significado para la nueva gente, ya que si cambiaban como Shada creía que lo harían, la eficacia, la diligencia y la máxima capacidad serían las únicas normas morales absolutas. En estos tiempos, el país está podrido por los drogadictos. Cerebros destrozados, sin moral, sin ideales y en busca de emociones embrutecedoras. Constituyen la herencia de la reciente época del haz lo que quieras. Este tipo es un maníaco degradado por la droga, George, y te juro que daremos con él. George miró el vaso de whisky y tomó un trago. Luego, más para sí mismo que para Loman, repitió: Eddie estaba jugando en el jardín al atardecer, justo aquí, en el jardín, donde se le podía ver desde cualquier ventana. Se le rompió la voz. De mala gana, Loman subió al dormitorio principal para ver cómo estaba Nella. Estaba en la cama incorporada por algunos almohadones y el doctor Jim Worthy ocupaba una silla que había acercado a la cabecera. Era el más joven de los 3 médicos de Moonlight Cove, un hombre formal con el bigote bien recortado, gafas con montura de metal y con marcada preferencia por las corbatas de lazo.
El maletín estaba a sus pies y sobre el pecho del hombre reposaba un estetoscopio. Estaba llenando una jeringuilla de tamaño gigante con una ampolla de líquido dorado. Worthy se giró para mirar a Loman. Sus ojos se encontraron y no tuvieron necesidad de decirse nada. Al oír sus pasos silenciosos o presintiendo su presencia, Nella Baldowski abrió los ojos, que estaban enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Seguía siendo una mujer hermosa, con el cabello rubio y unos rasgos demasiado delicados para ser obra de la naturaleza. Más bien parecían esculpidos por una gran artista. Sus labios temblaron al pronunciar su nombre. «Oh, Loman». Acudió a la cama, se colocó ante el doctor Worthy y cogió la mano de Nella. Le tendía. Estaba fría y temblorosa. «Le voy a suministrar un sedante», dijo Worthy. «Necesita descansar, incluso dormir, si puede». «No quiero dormir», contestó Nella. «No puedo. No después de esto. Nunca más». «Tranquila», dijo Loman mientras le acariciaba la mano. Se sentó al borde de la cama. «Deja que el doctor se ocupe de ti. Será lo mejor, Nella». Durante la mitad de su vida, Loman había amado a aquella mujer, la esposa de su mejor amigo, aunque nunca había mostrado sus sentimientos. Siempre se había dicho que era una atracción puramente platónica. Al mirarla ahora, sin embargo, supo que también la pasión había sido una parte de ello. Lo preocupante era, bueno, aunque sabía lo que había sentido por ella durante todos aquellos años, si bien lo recordaba, ya no era capaz de experimentarlo. Su amor, su pasión, su melancólico anhelo se habían desvanecido al igual que la mayoría de sus otras emociones. Todavía era consciente de que sus anteriores sentimientos hacia ella, pero ahora formaban parte de otro aspecto de una persona que se había desprendido de él y elevado, como un alma que abandona un cadáver. Worthy depositó la jeringuilla en la mesita de noche. Luego desabrochó y subió una de las mangas de la blusa de Nella y le ató una cinta de goma alrededor del brazo. Mientras el médico restregaba el brazo con un algodón empapado en alcohol, ella dijo: «Loman, ¿qué va a ser de nosotros?» «Todo irá bien», respondió él, apretando su mano. «No, ¿cómo puedes decir eso? Eddie está muerto. Era tan cariñoso, tan pequeño, tan vivaz. Y ya no está. Nada volverá a ir bien». «Muy pronto te sentirás mejor», le aseguró Loman. «Antes de que te des cuenta, el dolor habrá desaparecido. No importa lo que sufras ahora, te prometo que lo superarás». Ella parpadeó y le miró como si estuviera diciendo disparates, pero entonces no sabía lo que iba a ocurrirle. Worthy le clavó la jeringuilla. Ella se contrajo. El líquido dorado pasaba de la jeringuilla a la vena. Nella cerró los ojos y empezó a llorar en silencio, no por el dolor del pinchazo, sino por la pérdida de su hijo. Tal vez sea mejor no inquietarse tanto, no amar tanto, pensó Loman. La jeringuilla estaba vacía. Los ojos de Loman volvieron a encontrarse con los del doctor. Nella se estremeció. El cambio precisaría otras 2 inyecciones y alguien debería quedarse con ella durante las próximas 4 o 5 horas, no solo para administrarle el fármaco, sino para evitar que pudiera hacerse daño. Transformarse en un miembro de nueva gente no era un proceso indoloro. Nella volvió a estremecerse. Worthy levantó la cabeza y la luz de la lámpara se reflejó en sus gafas, convirtiendo los cristales en espejos y ocultando los ojos, lo cual le daba un aspecto amenazador. Nuevos escalofríos, más violentos y prolongados esta vez, recorrían el cuerpo de Nella. Desde la puerta, George Baldowski dijo: «¿Qué ocurre aquí?». Loman estaba tan concentrado en Nella que no había oído llegar a George. Se levantó de inmediato y soltó la mano de Nella. El doctor había pensado que necesitaba un sedante. «¿Para qué es esa inyección de caballo?», preguntó George, indicando la enorme jeringuilla. La aguja hipodérmica en sí no era mayor que una común y corriente. «Sedante», contestó Worthy. «¿Necesita sedante?». Da la impresión de que le ha dado el suficiente como para dejar inconsciente a un toro. «Escucha, George, el doctor sabe que
En la cama, Nela cedió al poder de la inyección. Su cuerpo se puso rígido, las manos se cerraron con los puños apretados, los dientes rechinaron y los músculos de la mandíbula se hincharon. En la garganta y las sienes las arterias sobresalían mientras se aceleraban los latidos del corazón. Los ojos estaban vidriosos y pasó por el extraño sueño crepuscular que era el cambio. Ni consciente ni inconsciente. —¿Qué le ocurre? —preguntó George. A través de los dientes apretados y los labios, que dibujaban una mueca de dolor, Nela dejó escapar un extraño gruñido. Arqueó la espalda hasta que solo los hombros y los talones quedaron en contacto con la cama. Parecía recogerla una energía violenta, como si fuera una caldera soportando un exceso de presión de vapor, y durante un momento dio la sensación de que iba a estallar. A continuación, se desplomó sobre el colchón, se estremeció con mayor fuerza y empezó a sudar copiosamente. George miró a Worthy y a Loman. Sabía que algo muy extraño sucedía, aunque era incapaz de imaginar la naturaleza del mismo. —¡Quieto! Loman apuntó a George con el revólver cuando éste retrocedió para salir al descansillo. —Ven aquí, George, y tiéndete en la cama al lado de Nela. En la puerta, George Baldowski se quedó helado, contemplando incrédulo el revólver. —Si intentas salir —dijo Loman—, tendré que disparar, y no quiero hacerlo. —No lo harás —contestó George, confiando en la protección de décadas de amistad. —Lo haré —afirmó Loman con frialdad—. Te mataré si debo hacerlo, y encubriremos el asesinato con una historia que no te gustaría. Diremos que te sorprendimos en una contradicción, que encontramos pruebas de que tú fuiste quien mató a Eddie, tu propio hijo, debido a algún retorcimiento sexual, y que cuando te enfrentamos a las pruebas me arrebataste el arma de la pistolera. Hubo una lucha y recibiste un disparo. Caso cerrado. Viniendo de alguien que se suponía un amigo íntimo, la amenaza de Loman era tan monstruosa que primero George se quedó sin habla. Luego, al entrar en la habitación, dijo: —¿Serías capaz de dejar que todo el mundo pensara que le hice cosas tan horribles a Eddie? —¿Por qué? —¿Qué haces, Loman? ¿A quién estás protegiendo? —Tiéndete en la cama —contestó Loman. El doctor Worthy estaba preparando otra inyección para George. Nela no dejaba de contraerse, retorcerse y sudar. Tenía el cabello empapado, revuelto y los ojos abiertos, pero al parecer no veía que había otras personas en la habitación. Tal vez no fuera consciente de su entorno. Estaba viendo un lugar más allá del dormitorio o dentro de sí misma. Loman no lo sabía y no podía recordar nada de su propia transformación, aparte de que el dolor había sido atroz. Acercándose a regañadientes a la cama, George dijo: —¿Qué está ocurriendo, Loman? —Por Dios, ¿qué es todo esto? —Todo irá bien —le aseguró Loman—. Es lo más conveniente. —¿Qué es lo más conveniente? —Tiéndete, George. Todo irá bien. ¿Qué le pasa a Nela? —Hazme caso, George. Es lo más conveniente. —Es lo más conveniente —asintió el doctor Worthy, mientras terminaba de llenar la jeringuilla con el líquido dorado. —Confía en mí —dijo Loman, indicando la cama con el revólver y sonriendo.